Bueno, vamos ya con el tema y la tesis. Estamos en la página 5 pues de la unidad 3, la parte de los textos argumentativos. Vamos entonces con el tema y la tesis. Lo hemos hablado 1000 veces, así que tampoco es que haga falta volverse loco, que esto está repetido hasta la saciedad. En estos vídeos ya lo hemos hablado y en clase, por supuesto, ¿no? Tema y tesis, ¿vale? Básicamente, tema, el asunto del que trata el texto, punto. Tesis, de lo que defiende el texto, de qué nos intenta convencer el autor con ese texto, ¿vale? Nos dice aquí, la tesis suele ocupar en el texto una posición destacada, ¿no? Pues por supuesto, claro que sí. Eh, porque al final es un posicionamiento, ¿no? Es un posicionamiento del autor ante el tema. Cómo se posiciona el autor ante el tema y, por tanto, hacia dónde nos quiere arrastrar para que pensemos como él o para que actuemos como, digamos, según la intención, ¿no? del autor. Bien. Decimos, la tesis constituye una idea principal a la que se subordinan los argumentos, o más bien, o podríamos decir también que los argumentos nos apuntan hacia esa idea principal de la que nos quieren convencer, de la tesis, ¿no? Luego, entonces, lo que nos interesa, y tiene un poquito más enjundia y no lo hemos repetido tanto, es qué son los argumentos. Bien, los argumentos, dice, son las ideas o razones que usa el emisor para confirmar o demostrar su tesis. O bien para rebatirla también, claro. Para falsar la contraria, digamos. En ese sentido, pues, claro, hay algunos argumentos que son muy potentes y que podrían servirte para defender tu tesis, para demostrar tu tesis y además para atacar la tesis contraria. Un buen argumento, ¿no? De ataque y de defensa. Y otras veces, pues, hay argumentos de ataque solo y otros de defensa de la propia tesis, ¿no? Depende también, a lo mejor en un debate hay en ciertos momentos del debate que es más necesario defender tu propia tesis que atacar la tesis del contrario o viceversa. Entonces, pues, hay que elegir muy bien los argumentos para tratar de convencer. Claro, hay toda una ciencia de ello que se llama la retórica. Otra de las cosas que hemos repetido 1000 veces ya. Bueno, una falacia. Falacia son las primas malvadas de los argumentos, ¿no? Los argumentos son las ideas o las razones que usa el emisor para confirmar su tesis o bien para rebatir la tesis contraria, y las falacias serían, pues eso, las primas malvadas de los argumentos, porque en realidad son argumentos no válidos desde el punto de vista racional, desde el punto de vista lógico, como pone ahí, pero que sí que funcionan, pues por lo que hablamos antes, que a lo mejor apelan a nuestra parte no racional o antilógica, o nuestra parte no lógica, la parte de los sentimientos, la parte de las creencias, mmm, de la pertenencia al grupo, y pues esos son falacias, ¿no? No son válidos desde el punto de vista lógico, pero tienen la peligrosidad de que encima funcionan, ¿no? Y nos convencen. Bueno, vamos a ver en esta tabla, que es bastante importante y que espero que la sepáis de cabo a rabo, como suele decirse, de arriba a abajo, de cabeza a pies, como queráis, pero aquí vemos los tipos de argumento, cómo se definen y, bueno, el ejemplo. El ejemplo sois capaces de leerle vosotros, de inventaros uno nuevo. Probablemente alguna pregunta del examen pues pida ejemplos de argumentos o la definición de los tipos de argumentos. Ahora mismo pues vamos a ver. Argumento de causa y consecuencia. Pues obviamente se ofrece como razón la consecuencia. Oye, que es que si pasa esto, si haces esto, va a pasar esto otro. No, no lo hagas porque es que es la consecuencia de la causa, ¿no? Luego, el argumento de autoridad, este famosísimo, ¿no? Dice, desde el punto de vista lógico es una falacia, pero es muy usada en los textos. O sea que el argumento de autoridad, en realidad, no está el argumento, o no tiene por qué ser un argumento real. Porque en realidad, según la definición, es una falacia, ¿vale? Dice, es el testimonio de un experto o de alguien, pero claro, ese experto habrá que ver cuánto de experto es y si tiene o no tiene intereses en hacer las afirmaciones que haga.
¿no? Entonces, por eso no tiene por qué ser un argumento válido. En ocasiones lo damos por válido porque efectivamente, digamos, la autoridad es probada y recontraprobada, aunque realmente no deberíamos llamarlo argumento de autoridad, ya que es la falacia de la autoridad, ¿no? Bueno, en la mayor parte de los casos, digo, ¿eh? Se podría debatir, pero no estamos para eso. Es efectivamente el testimonio de alguien supuestamente experto o alguien de prestigio, que encima no tiene ni por qué ser experto en la materia, sino que es famoso y ya como es famoso, pues parece que lo que diga sienta cátedra, ¿no? O va a misa. Pues no siempre. Bueno, dice, mediante la cita literal de sus palabras o simplemente resumiendo, ¿no? Y ya, como lo ha dicho no sé quién, pues ya es un argumento. Pues no tiene por qué ser, y de hecho, la mayor parte de las veces es, como hemos dicho, una falacia. Bien, del argumento del beneficio, argumento del bien común y del sentir general. En realidad este es un argumento bastante potente, pero también bastante criticado. Si pensamos sobre todo en política, es bastante criticado. A poco la gente se le llena la boca tachándote de comunista, ¿no? Porque si piensas en el bien común, ¿no? Si piensas en el beneficio común, pues eso parece al discurso del comunista, ¿no? De los comunistas. Pues, es un argumento peligroso de usar y que yo creo que cada vez tiene menos prestigio, menos fuerza, precisamente por esa crítica tan fácil y tan burda muchas veces, por, que se habilita por toda la carga negativa, todas las connotaciones negativas que le hemos añadido socialmente a la palabra comunista, ¿no? Que es el que busca el bien común, digamos, ¿no? Bueno, pues, buscar un bien común no siempre es un argumento que convenza a todo el mundo, precisamente por eso, ¿no? Dice, bueno, son variantes del argumento que justifica una tesis por el beneficio, perdón, que proporciona una acción determinada. Es decir, para evitar males mayores, pues hice esto, o si hacemos esto, evitaremos males mucho mayores, ¿no? Digamos. Luego el argumento de ejemplo, que básicamente ofrece evidencias, ofrece ejemplos, ofrece pruebas de, ¿no? El argumento de comparación, básicamente contraponer dos realidades, podría ser más acertado, podría ser más válido, y podríamos hacer comparaciones falaces, desde luego que se puede. Vamos, es de hecho muy común, ¿no? Un argumento de comparación que en realidad es una falacia comparativa, o una comparación en forma de falacia, o que realmente esconda una falacia detrás. Bueno, falacia. Otra definición que puede caer en el examen perfectamente, ¿no? Argumento no válido desde el punto de vista lógico, desde el punto de vista racional. Vale, vamos con el entimema, esta palabreja, entimema. Dice, están basados en indicios o en las ideas, conceptos o valores culturales aceptados por una sociedad determinada. ¿Vale? Las ideas que están aceptadas. Como está aceptado en una sociedad, pues podemos basarnos en ellas fácilmente. Bueno, dice, los entimemas son en realidad silogismos, claro, le ponen antes al entimema que al silogismo, esto sí que es gracioso, ¿no? ¿Qué es un silogismo entonces? Dice, hay premisas, ¿no? Premisas o juicios verdaderos de los que se infiere una conclusión falsa, ¿vale? O sea que un entimema en realidad es un silogismo, ¿vale? Dice, está compuesto por premisas que son verdaderas, pero de la que lo que extraemos es falso. O no tiene por qué ser verdadero, ¿no? Dice, los entimemas, en este caso, son silogismos que parten de premisas generales y que llegan a conclusiones que no necesariamente son ciertas. Entonces, bueno, ahí tenemos a los silogismos y a los entimemas, primos hermanos. Dice, entimemas. Dentro de los entimemas podemos tener indicios, valores, los valores aceptados de una sociedad, ¿no? Los lugares comunes, los tópicos de una determinada sociedad, los tópicos
no solo tópicos literarios, tópicos en todo tipo de arte o tópicos y prejuicios, ¿no? También. Bueno, dice, el lugar común de la cualidad y también el tópico de la belleza. Casi todos son tópicos, ¿no? Vamos a verlos. Indicio, huellas, sangre, pues indica que ha habido un asesinato, ¿no? Unas huellas cerca del lugar del crimen, puede ser las huellas del asesino, el rastro de sangre, bueno, etc. Valores abstractos, valores aceptados como la justicia, que es justo en una sociedad, la igualdad, cómo de valorada es, cómo de valorada es el valor de la igualdad en una sociedad. Y bueno, el resto pues tópicos. Tener muchos bienes, creer lo que cree la mayoría, se prefiere lo normal, se prefiere lo habitual, se prefiere lo de siempre, o se prefiere lo difícil, o se prefiere lo raro, lo único, lo más original, lo diferente, o se prefiere lo bello, lo placentero, con lo que estamos acomodados, lo que pertenece a nuestra zona de confort, lo que siempre se ha usado en nuestra tribu, ¿no? Las falacias muy importantes son las falacias de la tribu de Francis Bacon. Intentaremos explicarlas en clase y buscarlas en clase porque la verdad es que merece la pena conocerlas, las verdaderas falacias, muy bien explicadas por Francis Bacon. Francis Bacon, sí señor. Bueno, silogismo que ya lo hemos visto, ¿no? Si A es igual a B, B es igual a C, entonces, pues mágicamente A es igual a C. Uf, no siempre, ¿no? Aquí lo vemos. Todos los institutos empiezan a las 8. Nosotros queremos ser como todos, entonces hay que empezar a las 8. Bueno, pues ya está, convencidos. Si todo el mundo empieza a las 8 pues, y queremos encajar en lo que hace todo el mundo, hay que empezar a las 8, porque si no, ya vamos a ser los raros si no empezamos a las 8, ¿no? Ya está. Convencido. Reciprocidad. Dice, si A es B, entonces B es A. Bueno, también hay que tener cuidado porque no siempre. Y es muy fácil caer en la falacia de la reciprocidad también. Bueno. Incompatibilidad. Vaya. O sea que si es A, entonces no puede ser B. A veces también nos intentan vender eso. No, es que claro, esto y esto son contrarios. Entonces, si lo uno no puede ser lo otro. No, perdone usted. ¿Cómo que no? ¿Quién dice que no? Habría que verlo, ¿no? Habría que verlo y a ver si efectivamente, porque la cosa sea de una manera, no puede ser de la otra. Porque a veces a lo mejor pueden ser de las dos. O puede tener características de ambas. De hecho, casi nunca hay una sola causa, ¿no? Por eso lo que creo que llamaban el principio de multicausalidad. Nunca hay solo una causa para una determinada cosa que suceda, para un determinado suceso. Siempre hay más de una cosa que hace posible ese suceso, ¿no? Algo así. Principio de multicausalidad, creo yo, que se llama. Dice incompatibilidad, reciprocidad y el último, demostración. Bueno, evidencia el razonamiento con pruebas. Ah, como tengo pruebas, mira, he hecho esto, esto y lo otro, y aquí tengo mis pruebas. Estas son las conclusiones que he sacado. Fijaros, bueno, hay un par de cosas al hilo de esto que se me ocurren, ¿no? Por un lado, muchas veces que se nos presentan pruebas, evidencias, que en realidad no son tal, en realidad no lo son, pero se nos presentan como evidencias científicas, demostraciones, pues bueno, no hablo solo de fake news fácilmente reconocibles, ni mucho menos, hablo pues, de muchas informaciones, artículos, artículos científicos, estudios que realmente o han tenido fallos o han tenido intereses en su proceso y pues resulta que no son tales evidencias científicas, que simplemente son estudios que demuestran cosas o que quieren demostrar cosas o que a toda costa nos quieren convencer de que han demostrado cosas. Pero no siempre solo todo lo que reluce. No todas las evidencias son científicas. O no son tan científicas a veces como nos quieren hacer ver. O sea, hay que tener cuidado con esto. Eso por un lado. Y por el otro lado, también hemos de entender que precisamente la ciencia va de eso, de falsar. Así es como se hace la ciencia y así es como la ciencia construye.
oye, ¿realmente esto es así o hay que darle otra vuelta? ¿Realmente la Tierra es el centro de todo? Vamos a ver, vamos a demostrar. Vamos a estas evidencias que supuestamente son evidencias reales. Vamos a ver si son verdad, a ver cómo las puedo demostrar. Y buscando la demostración de las cosas, a menudo, y así es como ha avanzado muchísimo, muchísimo la historia y la historia de la ciencia y la raza humana, como tal, la humanidad, lo que llamamos humanidad, ha avanzado muchísimo precisamente porque intentando demostrar lo que yo creía resulta que ¡pum! Estaba equivocado, ¿no? Y de repente pues se abren muchas más puertas porque lo que hasta ahora hemos dado por evidente resulta que ya no lo es. Bueno, vamos a dejarle aquí, que ya se está haciendo un poquito largo. En el próximo vídeo, punto 4 ya, vamos enfilando ya para acabar el último punto de la parte de lengua de este tema 3. O sea, ya la composición y el análisis de los textos periodísticos de opinión que habrá que componer, es decir, habrá que hacer, tendréis que construir algún texto periodístico de opinión y sobre todo varios tendremos que analizar en clase. Así que, bueno, efectivamente, esto se queda para el siguiente vídeo, composición y análisis, y ya después entraríamos eh, con la, con la literatura, ¿vale? Con la literatura del Renacimiento. Empezamos con lírica y luego seguiremos con la prosa, ¿vale? Hasta el final del tema. Venga, aquí se queda, que se está haciendo bastante largo ya. Y nos vemos en el siguiente vídeo, composición y análisis. Hasta ahora, un abrazo. Ya sabéis que os quiero mucho. Chao, 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 chao.